Dos medio hermanos, Trinidad y el niño, se encuentran por casualidad en un pueblo perdido de mala muerte y se unen para ayudar a un indefenso grupo de granjeros a defenderse de unos bandidos mexicanos y de una despiadada banda de rancheros. Por un lado tenemos a Trinidad, interpretado por Terence Hill, un vagabundo que se pasa todo el día tumbado en su trabo estirado por su fiel caballo, vestido con ropas polvorientas que se caen a pedazos y que nunca se lavan y ni siquiera quedan limpias después de haberse bañado. Va a la deriva, sin ningún objetivo ni propósito. Es un simpático canalla, pícaro, algo coqueto y vago, que conoce poco la limpieza. Eso sí, es temible y mortal con el revólver. Por eso le apodan la mano derecha del diablo. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien tan perezoso puede ser el pistolero más rápido del oeste? Y por otro lado tenemos a su hermano, Niño, interpretado por Bud Spencer, un ladrón de caballos que se hace pasar por el sheriff de un pequeño pueblo. De gran tamaño, es un gruñón muy desaliñado con un buen corazón. Aunque muy diferente a su hermano, comparte la misma e inigualable habilidad como pistolero, apodado como la mano izquierda del diablo. Los hermanos no se soportan, sobre todo para el niño, que la presencia de su hermano siempre viene acompañada de algún problema que otro, aunque las circunstancias les obligarán a unirse para ayudar a una comunidad de colonos a defenderse por un lado contra la opresión del cacique del lugar, que quiere apoderarse de sus tierras, y por otro lado contra unos bravucones bandidos mexicanos, que no paran de molestarles y aprovecharse de ellos, acabando todo en una épica y elaborada pelea. En Le llamaban Trinidad nos encontramos con mucha acción, risas y mucha suciedad mezclada con sudor y moscas, en la que las peleas son grandes espectáculos, gracias a un maravilloso trabajo de acrobacia. Nos encontramos con un atípico western hasta ese momento, donde los protagonistas no son unos héroes que digamos, más bien son dos simpáticos canallas que se dejan llevar por los acontecimientos y que al final suelen resolver todo a base de tiros o puñetazos. Eso sí, siempre con humor y bondad, porque dentro de lo que cabe los hermanos son realmente buenos en un salvaje oeste repleto de pistoleros, ladrones y todo tipo de personajes. La química entre los dos actores funciona a las mil maravillas, aunque interpreten a personajes muy distintos con diferentes intereses. Sus movimientos son espectaculares, fluidos y muy bien coordinados, aunque sus métodos de lucha sean diferentes. Uno va a tortazo limpio y brutal y otro con una destreza inigualable. Y todo esto unido a una gran banda sonora, que hace que Le llamaban Trinidad sea considerado un clásico del western. Y aunque hayan pasado ya décadas desde su estreno, seguimos disfrutando de sus escenas con alegría y nostalgia. Y no es de extrañar que la fantástica pareja hiciera más películas, y no solo del western, cosechando al final una legión de seguidores. Le llamaban Trinidad también es considerado un clásico del cine cómico, una parodia sobria y divertida de los spaghetti westerns más sangrientos, en la que los habituales tiroteos son cambiados por peleas a puñetazo limpio. Para mí es una película cómica, ambientada en el western, y para nada la podemos comparar con grandes joyas del spaghetti western, como la trilogía del dólar. Eso sí, es muy recomendable, ya que uno se divierte y se entretiene. En estos vídeos que aparecen en pantalla tienes más vídeos sobre actores y películas del western.